Bien, vamos para el video 3. Continuamos con el video 3. El apóstol Pablo le dice aquí a los Gálatas, comenzando el capítulo 1, pero esta vez en el versículo 6. Pablo entonces le dice, wow, yo estoy sorprendido por ustedes, que tan pronto ustedes hayan abandonado la verdad del evangelio que yo les estaba predicando. Ustedes han abandonado la verdad del evangelio para seguir otro evangelio. Pregunta, ¿cuál es ese otro evangelio? ¿Cuál es ese otro evangelio? Ok. Antes de yo ir a Mateo, porque voy a ir a Mateo, en el libro de los Hechos, capítulo 24, capítulo 20, versículo 24, ahí Pablo testifica y dice cómo se llama el evangelio que Dios le reveló. ¿Cómo se llama el evangelio que Dios nos reveló para los gentiles? Para la iglesia, hoy en día, para nosotros. Dice Pablo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio se llama la gracia. La gracia. ¿Por qué? Porque el evangelio contiene gracia, no contiene ley. Y la ley contiene castigo. Pablo dice en Romanos que la ley es santa, justa y buena. Y es cierto, muy cierto. Pero también Pablo reconoce en el libro de Deuteronomio 28, que si no se obedece la ley, hay un resultado. En el versículo 15 está el resultado del mismo capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 15, ahí se encuentra el resultado. Viene siendo castigo. Porque la misma ley entrega al hombre bajo maldición si el hombre deja de cumplir. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de qué? De la maldición de la misma ley. La misma ley entrega al hombre a estar sujeto a maldición si se desobedece. Con tan solo que se desobedezca cualquier mandamiento, aunque sea un mandamiento, la misma ley dice, es como si nunca lo hubiera obedecido en nada. Entonces la ley no vino a justificar. Aunque la ley puede salvar al hombre, pero el hombre tiene que cumplir toda la ley completa y perfectamente, en la cual el hombre no puede. No puede. A Dios, por medio de Cristo, le plació, por medio del ministerio de Pablo, salvar al restante de las naciones gentiles. A Dios le plació salvarlo por la ley de Cristo. Una vez el hombre cree en Cristo, está sujeto a la ley de Cristo. Y como Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo dice por qué. En el versículo 2, Pablo dice por qué. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿ve? Una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si no se cumple y se obedece completamente la ley de Moisés, entonces la misma ley de Moisés, al desobedecerla, pues entonces lo entrega a estar sujeto a maldición. Entonces viene la ley del pecado.
Y la ley del pecado no perdona a nadie, porque la ley del pecado es la ley que dice el hombre violentó el mandamiento y debe de ser castigado. Y Pablo dice en el libro de Romanos 6, versículo, el último versículo, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna. Cristo te redimió de esa maldición de la ley. Escrito está, Pablo dice, no redimió. Pablo dice en el libro de Hechos que el evangelio se llama el evangelio de la gracia, para darle gracia a los hombres. Los pecadores se merecen gracia por parte de Dios. Tú también te mereces gracia. Tú no te mereces que te entreguen a una ley que te vaya a castigar. Dios quiere prevenir que la iglesia esté sujeta a una ley que los castigue, así como los fariseos le dijeron a Jesús: mira, Jesús, esta mujer cometió pecado de adulterio y según la ley de Moisés debe de ser apedreada. Yo estoy seguro que si tú cometes un error, cualquier falla, tú no quieres que te castigue la ley, ni Dios, ni la ley, ni nada. Tú quieres ser justificado. Pues para eso vino Jesús, para justificarte. Jesús viene para servir. Él viene para servir. Mientras que muchas iglesias o mucha gente lo que hacen es castigar. Cuando el hombre falla, la iglesia, la tendencia del hombre es castigarlo, llevarlo a la ley, decirle que Dios lo va a castigar, la ira de Dios va a convenir. ¿Por qué? Porque no conocen su palabra. Y por eso Jesús le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están aquellos que te acusan? ¿Dónde? Y luego Jesús le dijo: pues mira, mujer, yo no te acuso. Ese es el mensaje del evangelio. El evangelio puro es que el Señor no te acusa de ser un pecador. Él viene para servir y decirte: ¿qué puedo hacer por ti? Señor, hay alguien que me está castigando y que me está quitando los privilegios que tú me das. ¿Cuáles privilegios? La gracia, el amor, la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón de pecado. El perdón de los pecados es eterno. El perdón que Cristo le entregó a la mujer es un perdón queriéndole decir: mira, ya estás perdonada y yo fui el que te perdoné. Porque los fariseos no perdonaron a la mujer adúltera, fue Cristo. Esos son los beneficios: el perdón, el amor, la bondad, la misericordia, la justificación, los beneficios que el hombre tiene de parte de Jesús. Gloria a Dios. Pablo le llama al evangelio de la gracia al mensaje que fue revelado hacia Pablo. Y la gracia es lo que hace que el hombre se levante. El hombre está así. Y cuando Dios imparte gracia, el hombre se levanta con una esperanza de seguir adelante y de caminar. Porque nosotros vivimos y estamos salvos por la esperanza de la misma gracia. ¿Ok? Pero al estar sometido a una ley, la ley te subyuga, te controla, te pone parámetros. Por eso es que en la iglesia muchos se van, se quieren irse. Muchos se han ido y otros están ahí aguantándolo. Y los pastores le dicen: hay una bendición para ti, hay bendición, no te vayas, hay bendición. Pero mentira, le dicen bendición para aquí, bendición para allá, para retenerlo en la doctrina falsa. Están sujetos bajo el yugo de la esclavitud. Y Dios quiere soltarte de eso, liberarte, para que tú le sirvas a Él con amor. Cuando tú eres libre de toda opresión, toda presión, de todo hostigamiento que te dicen: tienes que diezmar, tienes que hacer aquello, tienes que venir mucho a la iglesia, tienes que hacer esto. Ese no es el evangelio. El evangelio es: Cristo te perdona, te liberta, te salva tu alma, te justifica, para que tú tengas entrada a la salvación permanentemente y te respeta.
La decisión que tú tomes, sea buena o sea mala, te respeta. Si tú quieres irte a pecar, Cristo no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo que tú te inclines al pecado, pero te respeta. Pero la ley no. La ley, si tú pecas, te castiga y te expone sujeto a maldición completamente, sin pena y sin misericordia. Pero Cristo, en tu debilidad de la carne, en tu debilidad humana, Cristo te ofrece los beneficios de que todos tus pecados ya están perdonados. Y si todos tus pecados están perdonados, los pecados pasados, todos están perdonados. Eso lo hizo Cristo en la obra redentora. Gloria a Dios. Siempre hay una sonrisa. Siempre. Si no lloro, río. Y si no río, lloro, pero algo pasa conmigo. Siempre hay algo cuando hablo de gracia. Hay una sonrisa hermosa para Dios. Yo te entrego mi sonrisa para ti. Te entrego mi corazón hacia ti, Padre. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Y si yo lloro, te entrego ese llanto para ti. Lloro para ti también en el nombre del Señor. Pero Cristo ya pagó un precio muy alto. Él fue castigado en el lugar tuyo, para que la ley no esté castigando de cada rato por cada error que tú cometas. La ley te va a seguir castigando por cada error que tú cometas, y eso lo hizo los fariseos. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús, esta mujer cometió adulterio, y la ley dice que debe de ser apedreada hasta morir. Pero Jesús dijo otra cosa a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién te acusa? El evangelio es para que nada ni nadie te acuse. Nada ni nadie, como dice Pablo en Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Pablo da una palabra muy hermosa, diciendo: ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, ni ninguna cosa creada en esta tierra, en los cielos, en la tierra, en ninguna cosa creada en esta tierra, te puede a ti apartar del amor de Dios. Te puede apartar de su presencia, porque tú estás guardado en Cristo. Y a la vez que Cristo te salva, te protege, te ayuda, te perdona los pecados, ¿por qué razón Cristo decide perdonar los pecados pasados, presente y futuro? Para que la ley no tenga dominio sobre ti, para que la ley diga: mira, los pecados ya están todos perdonados, yo no necesito castigarlos, porque Él está bien, Él tiene la santidad de Dios. La ley ve la santidad de Cristo en ti y te ve santo y justo. Y mucho más cuando Cristo, cuando muere y resucita, ahora la justicia de Dios está en ti. La justicia de Dios está en ti. La santidad de Dios está en ti. Él te ve santo y justo, aunque tú tengas debilidades en la carne, porque tú has decidido creer en Cristo, que es la victoria que Cristo le da al pecador y a la iglesia también cuando cree. Alabado sea Dios. Entonces, Pablo le dice a esta iglesia: me quedo sorprendido de que tan pronto te se hayan alejado. Voy a continuar con Hechos. Cuando Pablo habla en Hechos 20, 24 del Evangelio, es el Evangelio de la gracia. Ese es el Evangelio que fue dado a nosotros. Pero cuando Pablo dice: ustedes están siguiendo otro evangelio. ¿Cuál es ese otro evangelio? Ese otro evangelio es cualquier otra enseñanza que no sea la que Dios le revela a Pablo para nosotros. Porque lo que Dios le revela a Pablo es el evangelio. Ya que los judíos rechazaron el evangelio del reino. El evangelio del reino que predicó Jesús en Mateo 24, 14. Cuando dice: y se predicará este evangelio. ¿Por qué Jesús dice y se predicará? Está en tiempo futuro. ¿Por qué dice que se predicará? Porque una vez los judíos hayan rechazado a Cristo, no todos, pero muchos de Israel rechazaron, aunque no todos, pero muchos sí. Pues Jesús dice: este mensaje va a ser interrumpido parcialmente. El evangelio del reino va a ser interrumpido para el pueblo de Israel parcialmente por un tiempo, pero volverá a reactivarse y activarse nuevamente después del rapto,
después del arrebatamiento de la iglesia, en este tiempo, para el tiempo futuro, para Israel, durante los primeros 3 años y medio, durante los primeros 3 años y medio del tiempo donde estará el gobierno del anticristo, habrá muchos judíos volviendo nuevamente a predicar el evangelio del reino. Por eso es que Jesús en Mateo 24:14 dice, y se predicará este evangelio en tiempo futuro, queriendo expresar que los mismos judíos al rechazar a Cristo provocaron que el evangelio del reino fuera interrumpido temporalmente. El rechazo de los judíos y de Israel, ¿verdad? No todos, pero muchos de los rechazos provocó que el evangelio del reino fuera interrumpido parcialmente, no completamente, para luego dar entrada y participación con amor y gracia a las naciones gentiles que somos tú y yo, que no somos judíos ni somos hebreos. Entonces Pablo dice aquí en Gálatas 1:6, estoy sorprendido que ustedes se hayan alejado de la verdad para seguir otro evangelio que es diferente, que los judíos tenían el evangelio del reino y la ley. Y Pablo entonces más adelante le dice a estas iglesias, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas, tan insensatos son ustedes. Ustedes contienden celosamente por ustedes, porque yo he aquí Jesucristo. Jesucristo fue presentado ante ustedes como un Cristo crucificado. Solamente quiero decirles a ustedes esto. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o recibieron el Espíritu por escuchar la fe? ¿Recibieron el Evangelio por las obras de la ley? ¿Qué son las obras de la ley? Todo lo que habla el libro de Deuteronomio, que si tú no haces nada de eso y dejas de hacer, la misma ley te entrega a la maldición de la misma ley. Había que cumplir toda la ley, o si no, estaba sujeto a la maldición. Pero Pablo ahora dice algo diferente, que nosotros venimos a pasar de la maldición en la ley, venimos a pasar a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo a nosotros tiene misericordia. La ley de Cristo y la gracia del Señor decide perdonar todos los pecados completos de una vez y por todas. De una vez y por todas. Queriendo enseñarnos a nosotros que si nosotros fallamos, ya el pecado fue perdonado. Y no hay ley que nos castigue a nosotros porque estamos bajo una nueva ley que nos declara justos y perdonados nuestros pecados. Al nosotros ser perdonados nuestros pecados completos, pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro ya están perdonados. Al ser perdonados tenemos la libertad, como Pablo dice, como Pablo dice en Romanos 5:1 y 2, de entrar a la gloriosa salvación. Si no hay perdón, no hay entrada. Tiene que haber perdón de todos los pecados de parte de Cristo hacia el hombre. Para que entonces Romanos 5:1 y 2 diga, justificados pues por la fe, tenemos entrada. No hay entrada a la salvación si no hay perdón de pecado. Tiene que haber perdón. Y el perdón viene de Cristo, no es de los hombres. El hecho de que en la parte humana tú falles en cualquier pecado de concupiscencia no significa que Cristo retire de ti, retire el perdón. Porque el perdón es para siempre. El perdón de pecado no se puede comparar como la ley de expiación del Antiguo Testamento, no. La ley de expiación en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y para los pecadores del pueblo se celebraba una vez cada un año para que el pueblo entrara y por medio de los sacerdotes el pueblo tuviera perdón por medio del sacrificio de los animales de la ley de expiación. Pero Cristo Jesús, con un solo sacrificio, más que uno
un solo sacrificio, logró perdonar todos nuestros pecados completos. Y al perdonar todos los pecados completos, tenemos entrada. ¿Qué pasa si Cristo comete un error? Eso es una suposición. Suponiendo que Cristo en la obra redentora de la cruz cometiera un error. Es un ejemplo que estoy dando. Un ejemplo. ¿Qué sucede si Cristo no logra perdonar todos los pecados y en vez de perdonar todos los pecados, brinca uno, salta y brinca un pecado y hay un pecado que no está perdonado? Pero entonces nosotros caeríamos en condenación nuevamente. Y Dios no nos echaría la culpa a nosotros, no. Dios tendría que responsabilizar a Cristo, no es a nosotros. Pero Dios se encargó que Cristo pudiera perdonar los pecados y no solamente eso, pudiera recibir el castigo. El castigo que iba para nosotros como pecadores lo recibió Cristo completo. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Pablo dice en el Romano, en Gálatas 5, permanezcan pues firmes en esa libertad. Esa libertad es una libertad que te dio completamente. Para que tú tengas libertad de tener accesibilidad a todos los beneficios de Cristo sin que tú tengas una ley que te esté juzgando por una falla que tú cometas. Pablo dice, no hay nada en este mundo que te pueda juzgar y condenar a ti, porque Cristo condenó el pecado en su carne. Cristo en la cruz se entregó él mismo para condenar el pecado, para llevar sobre él mismo las enfermedades y las maldiciones. Y murió para eso mismo. Murió para eso mismo, porque la paga del pecado es muerte. Y el Padre lo resucitó al tercer día. Y tú sabes lo que significa la resurrección de Cristo. En el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, 25, Pablo habla de la resurrección de Cristo, el valor que tiene. Dice Pablo, quien fue entregado por causa de nuestros pecados, y luego dice, y fue resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucita, tú tienes justificación. Te pregunto, ¿Cristo resucitó? Pues vamos a valorar la resurrección de Cristo. Y no están hablando del perdón de pecado, de la cruz de Cristo, ni la resurrección en el tiempo de Semana Santa. Porque en el tiempo de Semana Santa no solamente deberíamos de hablar de este tema, es todo el tiempo. Porque todo lo que yo estoy hablando es el Evangelio, donde se debe de hablar todos los días esta palabra gloriosa del Señor Jesucristo. Cuando nosotros pecamos en la parte humana, tenemos la tendencia, la inclinación a coger y encerrarnos en un cuartito ahí solito y decirle a Dios, perdóname. Perdóname, Señor, pequé, fallé, engañé, mentí, perdóname. Ok. ¿Y qué pasa luego? Que te sientes tranquila, tranquilo, en paz y te vas tranquilito. ¡Ah, qué bueno! Siento paz. Siento paz porque hay perdón. ¿Por qué tú sientes paz luego de estar media hora, una hora diciéndole a Dios, perdóname? Perdóname, Señor, que yo engañé, mentí, robé, hice aquello. Perdóname. ¿Por qué? Para que Dios te dé paz y para que Dios te entregue justificación. Para eso mismo, porque la función de la justificación es traer paz. Y la paz es el resultado de haber sido justificado. La paz que tú tienes con Dios, esa tranquilidad que tú te vas para la iglesia, levanta las manos de otra, porque sabes que Dios te dijo a ti que te perdonó. La paz es el resultado que se obtiene de Cristo haber justificado y perdonado tus pecados. Esa es la paz. Pero la palabra de Dios dice que con un solo sacrificio logró perdonar todos tus pecados. No es a mitad.
¿Tú sabes qué es lo que yo te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cada vez que tú peques o cada vez que tú cometas un error, cualquier error, engañar, robar, mentir, contender, lo que sea, cada vez que tú te sientes mal y haces algo mal y te encierras en tu cuarto y le dices a Dios, perdóname, ya Él perdonó todo eso. Ese es el evangelio. Él lo perdonó. Y si tú sientes paz, no significa, si tú sientes paz luego de tú cometer un error y ir a la presencia de Dios y decirle, perdóname, Señor, si tú sientes paz, esa paz no es que Dios te perdona tu pecado en ese momento. Significa que esa paz y tranquilidad y comunión que tú tienes es lo que Cristo ya hizo en la cruz. Es el resultado del perdón y el resultado de la resurrección de Cristo que trae paz cuando el hombre decide creer en Cristo. Esa paz que tú sientes no es actualizada, no está reciente. Esa paz que tú sientes luego de tu entrada a la presencia de Dios es la paz de tú haber sido perdonado ya todos tus pecados. Y Cristo perdonó ya todos tus pecados en la cruz. Y esa paz que tú sientes es el resultado de la justificación que tú recibiste. Que tú no vas a tener muchas justificaciones. Cada vez que tú cometes un error, le pides a Dios, perdóname. Como quien dice que Dios te da más perdón, más justificación. La justificación es una. El perdón es uno. Es uno ya, un solo perdón, una sola justificación para siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú te encierras en tu cuarto y sientes paz? Tú estás sintiendo la misma paz del resultado de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, nos resucita para nuestra justificación. Cuando Cristo perdona, fue crucificado para que tú recibas el perdón de todos tus pecados completos. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te exalta, Padre. Entonces Pablo dice en el capítulo 3, versículo 10, porque lo que son de las obras de la ley están. El capítulo 3, versículo 16, Pablo se lo está dirigiendo a los judíos y le está diciendo, porque lo que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pero Pablo dice que si tú has creído en Cristo, versículo 13, Cristo nos ha rescatado o nos ha librado o nos ha redimido de la maldición de la ley. Y cuando tú eres perdonado por Cristo y justificado, tú tienes la ley de Cristo. Ya tú pasas de la ley del pecado, pasas a la ley de Cristo. Y con la ley de Cristo, ¿quién te puede acusar? Cuando Pablo dice en Romanos, ¿quién te puede condenar? Ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, ni ninguna cosa creada. ¿Quién te puede acusar? Si Cristo decidió perdonar todos tus pecados y justificarte para siempre, nadie te puede condenar. La ley no te puede condenar. El diablo no puede condenarte porque tú entras a un estado de ser justo para siempre ante Dios. Y a partir de ahí en adelante, la buena obra que Dios comenzó en ti para salvación, Dios te va a ayudar a perfeccionarte tu vida con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Pablo dice en el capítulo 5, permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo ya te hizo libre. Libre. Tú sabes aquí lo que implica ser libre. Un ejemplo de eso es lo que los fariseos estaban con la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan, que la querían acusar. Jesús te llamó para ser libre de eso. De eso. ¿Tú me entiendes? Libre de eso, de que te acusen. En Cristo no hay nadie que te acuse, que tú eres un pecador, que tú pierdes la salvación por cometer un error. Nadie te puede acusar, porque Pablo dice, mira, permanezcan firmes en la libertad con la cual Cristo ya te hizo libre y no regresen nuevamente a esclavizarte, al yugo de la esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Cualquier cosa que tú obedeces, te hace un esclavo. Cualquier cosa que tú obedeces, una doctrina, una falsa doctrina, te puede hacer un esclavo de eso. Y Dios quiere que tú seas esclavo y siervo de Cristo para libertad,
Fuiste llamado. Y esa libertad significa una libertad absolutamente total, completo, completamente. En Cristo Jesús. Fuiste llamada para eso. Ok, gloria a Dios. Dios te bendiga. Un abrazo. En el nombre del Señor. Te amo. Te amo en Cristo Jesús. Sigue adelante. Dios está contigo. Dios estaba tratando con tu matrimonio. Dios está tratando con tus hijos. Dios está tratando con tu vida personal. Él no te ha soltado. Él no te ha soltado. Él te tiene tomado en la mano. Y aunque tú veas que te quieres caer y te veas débil, Dios te sigue sosteniendo de tu mano y te mantiene firme. Porque es la gracia de Dios y su amor lo que te mantiene firme. No es el hombre. Así que te dejo con esta palabra. El hombre mira las cosas de este mundo y se sorprende y se sorprende y se preocupa. Pero Jesús dijo, no temáis, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Mira que el Señor esta noche tranquilo. Mira, es que los iluminados tranquilo. Mira, es que hay un espíritu que abrió portal y es tranquilo. Jesús dijo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Nada te puede pasar a ti. Cristo ha vencido el mundo. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. En el nombre del Señor. Confía en el Señor. Paz para tu vida. Recibe la paz que Dios te da. Y el amor y el sustento para tu casa, tu hogar, tu familia. En el nombre del Señor. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento que en él persevere. Persevera en Dios. Piensa en Dios. Y tú vas a ver cómo tu corazón va a estar en paz con Dios. En comunión con el Señor. En el nombre del Señor. Dios te bendiga. Los veremos pronto.